Hola, en este video analizaremos cómo pasar del lenguaje natural al lenguaje simbólico, fundamental para analizar argumentos desde la lógica proposicional. Por favor, pon mucha atención. El lenguaje natural es el que aprendemos en forma espontánea y empleamos en nuestra vida cotidiana. Los signos que utilizamos son palabras, ya sea habladas o escritas, las cuales tienen un determinado significado. Sin embargo, también podemos encontrar que hay palabras que tienen distintos significados y las utilizamos en distintas circunstancias. Esto hace complejo el lenguaje del ser humano y puede ocasionar algunas confusiones y errores, que si bien en la vida diaria no es del todo necesario evitarlos o podemos aclararlos inmediatamente, hay algunas actividades como por ejemplo cuando hablamos de la ciencia que es necesario evitar este tipo de confusiones. Por ello es que hablar acerca de símbolos es una forma de establecer reglas que sean cuidadosas para que podamos entender cómo se estructuran los razonamientos. Pero no olvides que este lenguaje natural es el que utilizas todos los días a partir de lo que escribes, a partir de lo que comunicas de manera hablada. Al simbolizar el lenguaje, lo que se persigue es básicamente sencillez, claridad y exactitud. Es más sencillo y también resulta más claro y exacto representar las cosas por medio de símbolos. Por ello, la simbolización del lenguaje lógico nos permite examinar más fácilmente las formas del pensamiento y sus leyes, las cuales debemos seguir si queremos que nuestro pensamiento sea correcto. En la lógica proposicional se examinan las posibles relaciones entre las proposiciones sin atender su contenido. Por esto es importante que la utilización del lenguaje simbólico, puesto que así se puede hacer la abstracción del contenido atendiendo solamente a la forma. Así, por ejemplo, es más fácil determinar la verdad o falsedad de una proposición compleja o la corrección o incorrección de un argumento. Los pensamientos son producto de una actividad mental y, como hemos revisado anteriormente, necesitan ser comunicados para poderlos examinar. Las proposiciones son pensamientos en los que se afirma o niega algo acerca de un objeto y se distingue de cualquier otro enunciado precisamente porque son los únicos que pueden ser verdaderos o falsos. Los demás enunciados u oraciones no pueden verse como verdaderos o falsos, en todo caso se pueden categorizar como absurdos, sinceros, fingidos, justos e injustos. Pero bien, revisemos ahora las formas en las que podemos encontrar las proposiciones. Tenemos por una parte que podemos encontrar proposiciones simples o también llamadas atómicas o proposiciones compuestas o también llamadas moleculares. Revisemos cómo son las proposiciones simples. Estas proposiciones son aquellas en las que no es posible distinguir a otras proposiciones unidas a ellas. Por ejemplo, México está saliendo de la crisis. Se trata de un único enunciado que no conecta con ningún otro. Siguiente ejemplo. La lógica es una ciencia. Ambos están realizando una afirmación, por lo tanto estamos frente a dos proposiciones simples ya que no están conectadas a ninguna otra. Revisemos entonces la estructura de una proposición compuesta o molecular. Estas son aquellas en que si se encuentran dos o más proposiciones como componentes. Revisemos los siguientes ejemplos. La lógica es una ciencia formal y se aplica en todas las ciencias. Siguiente ejemplo. Nuestro Sol es una estrella si y solo si brilla con luz propia. En estos ejemplos nos encontramos dos proposiciones unidas a partir de una serie de palabras. En el primer ejemplo tenemos que la lógica es una ciencia formal y la palabra y funciona para conectar con la siguiente proposición. Se aplica en todas las ciencias. En el siguiente ejemplo tenemos nuestro Sol es una estrella y aquí funciona como conectivo si y solo si brilla con luz propia. En estos dos casos tenemos la unión de dos proposiciones, por lo tanto estamos frente a una proposición compuesta.
En la lógica, al igual que en otras ciencias, se requiere de un lenguaje exacto, es decir, un lenguaje simbólico que nos permita tener mayor certeza sobre el análisis de nuestros razonamientos. Pero para utilizar correctamente el lenguaje simbólico es necesario seguir algunas reglas. La primera regla la vamos a revisar en este momento. Vamos a observar la regla para traducir proposiciones al lenguaje simbólico. Las proposiciones atómicas se van a simbolizar con una letra en minúscula que puede ser la letra P, Q, R, S o T. Como sugerencia vamos a utilizar la siguiente opción. Cuando nosotros nos encontremos en un argumento, la primera proposición le vamos a otorgar la letra P. Si nos encontramos dos proposiciones, le vamos a otorgar a la primera la P, a la segunda la Q. Si nos encontramos frente a tres proposiciones, vamos a otorgar entonces a la primera la letra P, a la segunda la letra Q y a la tercera la letra R, y así sucesivamente para mantener precisamente este orden que nos propone el lenguaje simbólico. Y vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí una expresión en lenguaje natural. Se trata de la proposición la rosa es una flor. Si nosotros traducimos esto al lenguaje simbólico, quedaría que estamos frente a una proposición atómica, la cual le correspondería la letra P. Con esta letra P estamos haciendo referencia a la proposición la rosa es una flor. Si sigues la regla anterior, ya podrás simbolizar proposiciones atómicas o simples. Ahora vamos a revisar cómo podemos simbolizar las proposiciones compuestas o moleculares. ¿Recuerdas las palabras que funcionaban como conectores entre dos proposiciones? Pues a estas palabras se les llaman conectivas lógicas. Como observaste en el ejemplo de la proposición compuesta, existen palabras que por muy corta que sean, realizan esta función, que es muy importante. Se trata de enlazar, conectar unas proposiciones con otras. Por esta razón reciben este nombre de conectivas lógicas, ya que son términos de enlace que conectan una o más proposiciones. Vamos a revisar justamente cómo podemos simbolizar cuando nos encontramos proposiciones compuestas y a partir de este concepto y de esta función en las proposiciones vamos a poder ahora sí pasar al análisis de argumentos. Así que no pierdas de vista lo siguiente y pon mucha atención. A continuación podrás observar una tabla que contiene las conectivas lógicas que estaremos revisando. Verás el nombre, el signo, la expresión y fórmula y la forma correcta en la que se lee. Toma en cuenta que cada conectivo lógico cuenta con una tabla de verdad. Para empezar vamos a identificar estos signos y entender la forma en cómo se expresa y algunas características de estas conectivas lógicas. Observemos entonces la conectiva lógica de la negación. Estarás observando el signo con el que se simboliza esta conectiva. Su expresión más común va a ser a partir de la palabra no, pero recuerda que en el lenguaje natural podemos expresar una negación de diversas formas. Sin embargo, la palabra no puede ser una de las formas más comunes. Tienes que observar cómo se estructura la fórmula, ya que este conectivo siempre se coloca antes de la letra que va a simbolizar la proposición. Como puedes observar aquí en la fórmula aparece el signo y enseguida aparece la letra P que corresponde a la proposición que está siendo negada. La forma correcta de leerla será no P. Hay algo que debes de saber sobre este conectivo lógico, ya que es el único que a diferencia de los demás no va a conectar proposiciones, sino que su función va a estar encaminada a cambiar el valor de verdad de una proposición. Por ejemplo, si un enunciado es verdadero, al ser negado se convertirá en falso, y si un enunciado es falso, al negarse se convertirá en verdadero. La siguiente conectiva lógica se llama conjunción. Observa el signo con el que puede simbolizarla. La expresión más común de esta
conectiva es la palabra y. Observa la fórmula, ya que en esta tenemos dos proposiciones. Recuerda que a cada proposición se le otorga una letra. En este caso tenemos P y Q. Se lee esta misma fórmula de la siguiente forma: P y Q. En lenguaje natural podemos encontrarnos algunos ejemplos que vamos a revisar posteriormente. Solo observa cómo se simboliza. La siguiente conectiva lógica lleva por nombre disyunción. Este es un conectivo lógico que tiene como función expresar precisamente una disyuntiva, es decir, una alternativa entre dos enunciados. Y bueno, vamos a revisar cuál es el signo con el que podemos simbolizarla. La expresión más común con la que vas a encontrar esta conectiva lógica es la letra O, es decir, donde nos encontremos en una ocasión en la que debamos elegir entre una u otra opción. Observa la fórmula. De igual manera tenemos aquí dos proposiciones, ya que recuerda que la función de los conectivos es unirlas. En esta ocasión tenemos P o Q. Esta es la forma correcta en la que podemos leer la fórmula aquí expresada. Observa muy bien cómo deben simbolizarse. La siguiente conectiva lógica se llama condicional. Este es el signo con el que puedes simbolizarlo y la expresión que comúnmente vas a encontrar para referirnos a ella va a ser el término sí, tres puntos suspensivos, entonces. Los puntos suspensivos hacen referencia al contenido de la proposición. Para que entiendas cómo funciona, más adelante veremos algunos ejemplos. Ahora observa cómo se simbolizan dos proposiciones unidas o conectadas con este conectivo lógico condicional. Tenemos si P, entonces Q. Esa es la forma correcta de leer esta conectiva lógica. Por último, tenemos la conectiva lógica bicondicional. Este término de enlace se expresa mediante las palabras sí y solo sí. Indica una relación recíproca entre una condicional, es decir, entre dos proposiciones. Cada enunciado es al mismo tiempo condición suficiente y condición necesaria para el otro. Te repito para que entiendas la relación entre las proposiciones. A partir de este conectivo vamos a revisar más adelante algunos ejemplos. La fórmula se expresa de la siguiente manera y se lee de la siguiente forma: P, sí y solo sí, Q. Para continuar, considera los siguientes elementos, ya que van a ser muy importantes a la hora de que resuelvas algún problema a partir del lenguaje simbólico y las tablas de verdad que veremos más adelante. Cada proposición, recuerda, se simboliza con una letra, por ejemplo, la letra P. Y cada enunciado, cada proposición, pues tiene solamente dos valores de verdad. Un enunciado solamente puede ser verdadero o falso. En este sentido, podemos decir que si tenemos una proposición, pues esta proposición puede tener estos dos valores de verdad. Ahora, si nosotros nos encontramos con dos proposiciones, entonces tendríamos cuatro posibles combinaciones en cuanto a sus valores de verdad, ya que cada proposición cuenta precisamente con estos dos valores. Lo correcto para que tú puedas identificar todas las combinaciones posibles de valores de verdad es que realices la siguiente multiplicación. Por ejemplo, tenemos la proposición P que tiene dos valores de verdad y también tenemos la proposición Q. Tendríamos que multiplicar 2 por 2, el resultado sería 4. Entonces tenemos cuatro posibles formas de combinar estos valores de verdad. Esto es importante a la hora de resolver problemas con tablas de verdad. Así que la sugerencia va a ser la siguiente: que siempre coloques primero los valores de verdad verdaderos y posteriormente coloques los valores falsos en la primera proposición. En la segunda proposición debes colocar igualmente, para conseguir todas las combinaciones posibles, primero un valor de verdad,
posteriormente uno falso, continúas con un verdadero y terminas con un falso. Esto hablando de dos proposiciones. El mismo procedimiento se realiza si nosotros nos encontramos tres proposiciones. Es decir, aquí en este caso haríamos el mismo proceso. Tendríamos tres proposiciones, cada uno con dos valores de verdad. Recuerda, cada proposición puede ser o verdadera o falsa. Entonces tenemos P, tenemos Q y tenemos R. En este caso tendríamos que multiplicar 2 por 2, 4 por 2, 8. En este caso tendríamos 8 combinaciones posibles de valores de verdad. Aquí la sugerencia es que a partir de este resultado, que sería 8, tú lo dividas de la siguiente forma. Coloques en la primera letra los 4 primeros valores como verdaderos y los otros 4 como falsos y vayas intercalando en las siguientes proposiciones de la siguiente manera. Tenemos Q, en donde vamos a colocar primero dos valores verdaderos, posteriormente dos falsos, seguimos con dos verdaderos y dos falsos. Y por último, en la proposición R, para obtener todas estas combinaciones posibles, vamos a colocar primero un valor verdadero, seguimos con un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, falso, verdadero y falso. Esto se realiza con el propósito de tener una forma de conseguir todas las combinaciones posibles entre los valores de verdad que resultan de el hecho de que estén estas tres proposiciones en un argumento. No olvides este proceso de multiplicar cada valor de verdad por cada proposición. En el lenguaje simbólico de la lógica existen gráficas que nos permiten visualizar las reglas de los conectivos combinando los posibles valores de verdad que pueden tener los enunciados atómicos que constituyen enunciados moleculares. Estas gráficas reciben el nombre de tablas de verdad. Las tablas de verdad nos van a mostrar cómo dos proposiciones que están unidas o enlazadas tienen cuatro posibles combinaciones en sus valores de verdad. Vamos a revisar la tabla de verdad de cada uno de los conectivos. Comenzaremos con el conectivo de la negación. Recordemos que el conectivo negación es justamente aquel que no va a conectar, simplemente va a funcionar sobre las proposiciones. Es decir, si negamos a P siendo verdadera, se va a convertir en falsa y viceversa. Revisemos el siguiente ejemplo. Tenemos una proposición aquí que dice, los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor del Sol, lo cual es una proposición verdadera. Al ser negada, podemos expresarla de la siguiente forma. Los planetas de nuestro sistema solar no giran alrededor del Sol. Se leería no P. Podemos observar cómo funcionan estos valores de verdad en la tabla que está aquí. Observa, tenemos los valores posibles de P, que sería verdadero y falso, y al ser negados, por ejemplo, si tenemos una P verdadera, esta se convertiría en falsa. Y si tenemos una P falsa, esta se convertiría en verdadera. Esta es la función de la negación sobre las proposiciones, algo que es importante y que no debes de olvidar, ya que a la hora de resolver problemas con tablas de verdad, este es un elemento fundamental para que no te confundas. El conectivo lógico-conjunción también tiene una regla que se aplica sobre las proposiciones en cuanto a sus valores de verdad. La regla se dicta de la siguiente forma. Si ambas proposiciones son verdaderas, el argumento será verdadero y en los demás casos el argumento será falso. Esta interacción entre los valores de verdad de dos proposiciones lo vas a poder observar en la tabla que está aquí, pero vamos a revisar el ejemplo. Tenemos la proposición, el delfín es un mamífero y, segunda proposición, la ballena vive en el mar. Tenemos entonces que, por un lado, la proposición P se trata de una proposición que es verdadera. Y la proposición Q, la ballena vive en el mar, también es verdadera. Cuando se conectan a partir de la letra I, que sería el conectivo de la conjunción, podemos decir que el resultado de estas dos proposiciones es verdadero. Ahora, observemos el siguiente ejemplo. Tenemos la proposición, el delfín es un mamífero
y la ballena es anfibio. Al unirse estas dos proposiciones tenemos que observar que por una parte la proposición P, que corresponde al enunciado el delfín es un mamífero, es verdadero, mientras que la proposición Q, que corresponde a la ballena es anfibio, es falso. Por lo tanto, tenemos que el resultado de esta conjunción es falso. Recuerda que cada proposición tiene dos valores de verdad y es lo que se expresa precisamente en esta tabla. Por una parte tenemos a P con estos dos valores verdaderos y estos dos valores falsos y también tenemos a Q. Recuerda que se colocan estos valores así tal cual se muestran en la tabla para que tengamos un orden y podamos establecer todas las combinaciones posibles entre los valores de verdad de las dos proposiciones. Para obtener el resultado de la conjunción siempre tenemos que considerar lo siguiente. Si tenemos que P es verdadero y Q es verdadero, el resultado de la conjunción será siempre verdadero como lo indica la regla. Y en todos los demás casos donde exista alguna proposición falsa, el resultado de la conjunción va a ser falso. En el caso de la conectiva lógica disyunción, la regla dice que si ambas proposiciones, tanto P y Q, son falsos, el argumento resultará falso y en los demás casos será verdadero. Observa los siguientes ejemplos. Tenemos aquí, Marx fue un economista o fue un filósofo. Ambas proposiciones unidas por la disyunción son verdaderas, por lo tanto el resultado de esta disyunción será verdadera. Sin embargo, tenemos también el siguiente ejemplo. Marx fue un bailarín o fue un chef. Ambas afirmaciones son falsas, por lo que el resultado de esta disyunción sería falso. Observa la tabla y aquí están los valores determinados para el resultado de esta tabla de verdad de la disyunción. Si tenemos una P verdadera y una Q verdadera, el resultado va a ser verdadero. En todos los casos donde se cuente con una proposición verdadera, el resultado, que es el que está resaltado en amarillo, será verdadero. Sin embargo, si contamos con una proposición falsa, por ejemplo aquí P, y una proposición también falsa, que en este caso sería Q, el resultado va a ser falso. En el caso de la conectiva condicional, se tiene como regla que si P es verdadera y Q es falsa, la condicional será falsa y en los demás casos será verdadera. Recuerda que está resaltado en amarillo el resultado de esta interacción entre P y Q en esta tabla. Vamos a revisar el siguiente ejemplo. Tenemos, si llueve, entonces se moja el pasto. Recuerda que esta conectiva lógica se expresa a partir de las palabras sí y los tres puntos suspensivos se refieren a lo que existe entre esta condicional, es decir, si llueve, entonces se moja el pasto. El resultado de esta condicional será que por una parte tenemos P, que sería si llueve, que en este caso sería verdadera, entonces se moja el pasto, lo cual también sería verdadero, por lo que el resultado de la condicional sería verdadera. Revisa cómo interaccionan estos valores de verdad en esta tabla que tenemos aquí resaltado con amarillo en los resultados que resultan precisamente de la interacción entre los valores de P y Q a partir del conectivo lógico condicional. En el caso del conectivo bicondicional, la regla dicta que si ambas proposiciones tienen el mismo valor, el resultado de la bicondicional es verdadero y en los demás casos será falso. Esto lo puedes observar en la tabla de verdad que aquí se te muestra. Revisemos el siguiente ejemplo. Tenemos que el cigarro es necesario si y solo si mejora la salud. Ambas proposiciones son falsas. Ojo aquí, porque el resultado de esta bicondicional sería verdadero. Observa la tabla, ya que el cigarro es necesario, esto sería falso. Sí y solo si, esta es la bicondicional.
mejora la salud, lo cual también es falso, pero al tener esta relación podemos concluir que se trata de una bicondicional verdadera. Ahora, revisemos el siguiente ejemplo. El Sol es un astro, lo cual es verdadero, si y solo si gira alrededor de la Tierra, lo cual sería falso. Por lo tanto, el resultado de esta relación entre estas dos premisas sería falso. Recuerda que los valores de la tabla de verdad de la bicondicional están aquí resaltados en amarillo y puedes observar cómo interaccionan los valores de verdad.